Bueno, buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy, en el curso de geometría, vamos a hablar sobre los ángulos. Bien, primero, ¿qué cosa es un ángulo? Dice que el ángulo está formado por dos rayos que tienen el mismo origen. Por ejemplo, un rayo, otro rayo, o. Como tienen el mismo punto, estos deben estar ahí. Esta abertura que se forma entre él y él, ¿de acuerdo? Es la medida de este ángulo. A este rayo, se le llama lado del ángulo. A él también se le llama lado del ángulo. Y a este punto se le llama vértice. ¿De acuerdo? Vértice. Bien. Esta figura se lee ángulo AOB o también ángulo BOA, ya que no tiene lado inicial ni lado final. ¿De acuerdo? ¿Cómo se denota? En lugar de escribir la palabra ángulo, vamos a utilizar a este símbolo. ¿De acuerdo? Es como una A echada hacia la izquierda, ¿no es cierto? Bien, ángulo AOB o ángulo BOA. Ahora, esto es con respecto a la forma como lo vamos a referir a la gráfica. Pero cuando querramos hablar nosotros de la medida de este ángulo, tenemos que agregarle la letra M adelante. La medida del ángulo AOB. Y en este caso, estoy utilizando este símbolo. ¿De acuerdo? Profe, ¿pero qué cosa es ese símbolo? Ese es un símbolo que pertenece a lo que es el alfabeto griego, del cual vamos a sacar algunos para poder referirnos a ciertos ángulos que no tienen la misma medida. Si yo utilizo alfa por acá y alfa por acá, estoy indicando que los dos tienen la misma medida. O sea, son congruentes. ¿De acuerdo? Esa palabra congruente lo vamos a ir revisando más adelante. Pero congruente significa igual, lo mismo. Entonces vamos a utilizar al alfa, que es como un pescadito, al beta, que es como una B, pero más alargado, al ángulo teta, ¿de acuerdo? Al ángulo omega, al delta, al lambda y al phi. Y hay más, ¿de acuerdo? Hay más, pero son los que más vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver los tipos de ángulos, ¿sí? Vamos a ver en primer lugar al ángulo nulo, que es aquel cuya medida es 0 grados. Tiene esta forma, mira. O sea, quiere decir que uno de un lado está sobre el otro. Más o menos cuando son las 12 en punto, ¿sí? Viendo el reloj, son las 12 en punto, el minutero está sobre el horario, ¿de acuerdo? Entonces no hay abertura entre ellos, es un ángulo nudo, por lo tanto mide 0 grados. Pero basta que se mueva un poquito, basta que aparezca una leve abertura, ya dejó de ser nulo, ¿de acuerdo? Entonces se convierte en un ángulo agudo. El ángulo agudo va a estar su valor mayor de 0 grados, pero menor de 90. Es decir, cuando hace este movimiento, los lados del ángulo es un ángulo agudo. ¿De acuerdo? Agudo sigue siendo agudo. Pero va a ser agudo hasta... Mira. Dejó de ser agudo y se convirtió en un ángulo recto, ya que acá forma 90 grados. ¿Sí? Ese es el ángulo recto. Su medida es 90 grados y la representamos como un cuadradito, que puede estar pintado o no puede estar pintado. Muy bien. Luego, se mueve un poquito más y dejó de ser un ángulo recto y se convierte en un ángulo agudo. ¿De acuerdo? Los valores que puede tomar el ángulo agudo tienen que ser mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. O sea, sigue siendo ahí obtuso, obtuso, sigue siendo obtuso, sigue siendo obtuso, hasta que los lados o los rayos que forman al ángulo estén, ¿de acuerdo?, en la misma dirección, pero en sentidos contrarios. ¿De acuerdo? Aquí, toda esta abertura vale 180 grados. Bien. Ahora, sigue avanzando, mira, de nuevo, 0 grados, agudo, sigue siendo agudo, agudo, agudo,
90 grados es recto, ya dejó de ser agudo, se convirtió en recto, sigue avanzando, dejó de ser recto, se convirtió en obtuso. Obtuso, obtuso, obtuso. Mira, dejó de ser obtuso y se convirtió en llano. Y cuando sigue y regresa mismo, ha dado una vuelta completa. Bien, a eso se le llama ángulo de una vuelta y su medida es 360 grados, ¿de acuerdo? Bien, algo que quiero acotar acá es lo siguiente, que si a un ángulo, por ejemplo, en este caso, lo divido así, ¿de acuerdo? En 1, 2, 3 ángulos, la suma de los 3 ángulos debe ser igual a 90 grados. Igual acá, ¿no? Si lo divido en 3 ángulos, la suma de los 3 debe ser igual a 180 grados. Entonces, recordemos, un ángulo no tiene lado inicial y no tiene lado final. Está formado por 2 rayos que tienen el mismo vértice. Cuando yo menciono solamente, ¿de acuerdo?, ángulo BOA, me refiero a la gráfica. Pero si le agrego la letra M antes, estoy hablando de la medida que tiene ese ángulo. Y quiero que notes lo siguiente. El vértice siempre va a estar en el centro. ¿De acuerdo? El vértice siempre va a estar en el centro. No puede estar al inicio ni al final. Siempre tiene que estar al centro. Y esta bolita, que es de grados sexagesimales, es la que siempre vamos a utilizar en geometría. No te confundas, ¿de acuerdo? En el curso de trigonometría hablan de los grados sexagesimales y también hablan de los grados centesimales. Eso es en el curso de geometría, perdón, de trigonometría. Acá en geometría no, solamente hablamos de los grados sexagesimales. Continuemos entonces. En la pregunta 1 dice, de acuerdo a la figura, indicar verdadero o falso. Bien, observa el gráfico. Me están diciendo que A grados es la medida del ángulo. Esto es verdadero, ¿de acuerdo? Dice A, B, C es la notación del ángulo. Esto de acá es falso. Bien, ojo, que esto este símbolo, ¿de acuerdo? También representa el ángulo. Pero esto de acá es falso porque B no es el vértice y C no es un punto de uno de los lados. Esto hubiera sido verdadero si hubiera sido A o C o A, o también así, ¿de acuerdo? Ahí en estos casos hubiera sido verdadero, pero como acá están colocando el B, es falso, ¿de acuerdo? Bien, ahora, en el siguiente dice que el rayo OA y el rayo OB son los lados del ángulo, verdadero. A y B son los vértices del ángulo, falso. El vértice es O, falso, ¿de acuerdo? En el número 2 dice que estos dos ángulos son congruentes. ¿Qué significa congruencia? Congruencia quiere decir que son iguales, ¿de acuerdo? En este caso quiere decir que tienen igual medida, quiere decir que este ángulo mide igual que él. Entonces yo voy a decir acá que 3x menos 60 grados tiene que ser igual a 60 menos 3x, ¿de acuerdo? Esto es una ecuación. Como este 3x es positivo y este es negativo, este 3x negativo va a venir acá al primer miembro positivo. Y el que no tiene x va a pasar al otro lado positivo. Hay que tener cuidado con eso. Entonces acá sería 3x más 3x es igual a este 60 más el 60 que viene del primer miembro. 6 veces x. Recuerda que son semejantes, se pueden sumar. 120. Y este 6 pasaría a dividir y me queda que x vale 20 grados. En la número 3 también me indican que los ángulos AOB y PQR también son congruentes. No necesito que estén mirando, se puede estar así o puede estar hacia arriba, hacia abajo. Si me dice que son congruentes es porque son iguales. Es decir, 3x menos 10 grados tiene que ser igual a 2x más 20 grados.
Este 3x se va a quedar, mientras que este 2x viene a este lado de positivo, pasa a negativo. Igual, él se está quedando con su mismo signo, y este 10 que acá está negativo pasaría positivo al segundo miembro. Si tengo 3x y le quito 2x, me queda un x. O sea, así. Pero recuerda que el 1 ya no se escribe, entonces se sobreentiende que está aquí. Y esto es igual a 30 grados. ¿De acuerdo? Solamente me piden calcular el valor de x. Ahora, en la número 9 me están dando un ángulo llano. Y en este ángulo llano me dice que la medida del ángulo AOC y la medida del ángulo BOE son congruentes. ¿Dónde está el ángulo AOC? AOC, o sea, de acá hasta acá. ¿Cuánto mide? 40 más 70, ¿de acuerdo? Dice que va a ser congruente, o sea, va a ser igual a BOE. BOE, o sea, hasta acá, que sería 70 más 10 más x, ¿de acuerdo? 70 más 10 más x. Va desde acá hasta acá. Se van a sumar los ángulos que corre, ¿ah? 70 más 10 más x. Y en el otro era 70 más 40. Esta suma me sale 110 grados, que va a ser igual a 80 más x. El 80 y el x no se pueden sumar, ¿de acuerdo? Ahora este 80 pasaría a restar al primer miembro. Y esta resta me sale 30 grados. Quiere decir que el valor de x vale 30 grados. O sea, resolver una ecuación. En la número 13 dice que el ángulo mostrado, o sea, el ángulo que está acá, mide igual, ¿de acuerdo?, a lo que le falta a 40 para hacer 100 grados. O sea que el ángulo que está acá, que es 11x más 16 grados, va a ser igual a lo que le falta a 40 para hacerse 100. ¿Cuánto le falta a 40 para llegar a ser a 100? Le falta 60 grados, ¿no es cierto? Entonces esto es una ecuación. 16 pasaría a restar, sería 60 menos 16 grados. Esto todavía se baja. Esto sale 44 grados. 11 pasaría a dividir a 44. Y esta división me sale 4 grados. ¿De acuerdo? Como puedes observar, empezamos con geometría, ¿no? Con las propiedades de la geometría, y nos valemos del álgebra, principalmente el tema de ecuaciones, para hallar el valor de la incógnita que me están solicitando. Muy bien, conmigo será hasta otra oportunidad. Que tengas un excelente día.